Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Montes y esto es Proyecto Berea. Seguimos hablando de Romanos. Seguimos en capítulo 1, versículo 1. No hemos pasado de allí, dado la vastedad de palabras que tienen gran significado y que nos ayudarán mucho en nuestra comprensión del Evangelio de Jesucristo a través de sus apóstoles. Hoy vamos a seguir, como les digo, en este texto vamos a analizar dos palabras en especial. Leo el texto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Las dos palabras a considerar es kletos, apostolos. La primera palabra que consideraremos es apostolos. Esta palabra en nuestra Reina Valera 60 es traducida como enviado. Ahora, genéricamente, todos nosotros somos enviados a llevar la palabra de Dios, conocer el Evangelio, interpretarlo y llevar a las almas a Cristo. En ese sentido, todos somos apóstoles, somos enviados. Pero en un sentido estricto, los apóstoles tienen una función que no pueden cumplir todos. De allí que encontremos un ejemplo de esto, Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 20, que nos dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los enviados y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí explica que el trabajo de los apóstoles y profetas es el de edificar la iglesia sobre un fundamento, poner un cimiento. Y cuando se pone un cimiento ya no se pone otro cimiento, solamente se pone un cimiento y después entonces se empieza a sobreedificar sobre este. Un ejemplo de esto, de una explicación más amplia, la da el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Nos dice: porque nosotros, hablando sobre algunos colaboradores como lo que fue Apolos, Pedro y otros más, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Más adelante dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, diciendo Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que el trabajo de los apóstoles es el de poner un cimiento para que los demás entonces puedan sobreedificar sobre este en base a lo que ya está edificado, sobre Jesucristo y sobre la doctrina de los apóstoles. De hecho, encontramos también en Hechos que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. Esto era lo que los unía. Esto era lo que los hacía ser iglesia, pueblo de Dios, la doctrina de los apóstoles, que era la misma doctrina del Señor Jesucristo, pero que ahora estaba siendo extendida en interpretación en base a lo que el Espíritu revelaba a estos. Entonces, Pablo se presenta como un apóstol, como un enviado del Señor. No está diciendo yo soy el Señor, sino yo soy el enviado. Soy llamado a ser enviado. No me llamé yo a mí mismo, como también lo leemos en Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, que por cierto me gusta mucho esta carta. Nos dice Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, volvemos al punto del aspecto genérico y el aspecto particular, específico, técnico. Es de que, aunque todos somos enviados, Jesucristo escogió a un grupo selecto para ser apóstoles de Jesucristo, apóstoles suyos, y llevar y poner el cimiento doctrinal. Uno de ellos fue Pablo. Podemos decir, bueno, ¿y por qué Pablo? Primero vamos a ver los aspectos necesarios para ser un apóstol. Y después vamos a decir por qué Pablo es un apóstol, a pesar de no cumplir con uno de estos requisitos. El primer requisito es: un apóstol tuvo que ser testigo de la resurrección de Cristo. El segundo, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Y tercero, un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. Ahora, Pablo no conoció a Jesucristo. Me refiero físicamente, personalmente. Pero encontramos en Hechos que Jesucristo
sale al encuentro del que en ese entonces era Saulo, y entonces le hace un llamado directo. Ahora podemos decir, ¿y por qué creemos en la palabra de Pablo? Por su testimonio. Y los mismos apóstoles dan testimonio de que Pablo es un apóstol de Jesucristo. De hecho, lo avalan en su ministerio y lo envían como apóstol a los gentiles. Esto no es porque Pablo simplemente se haya autonombrado, sino porque el Espíritu mismo llevó a la iglesia a nombrar a apóstol de Jesucristo, obviamente de manera humana, pero de manera divina. Jesucristo ya había elegido a Pablo y le había llamado a ser su apóstol. Entonces ellos corroboraron ese llamado. Y encontramos, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, que el mismo apóstol Pedro habla sobre el apóstol Pablo de que lo que él enseña proviene de Dios. Dice, capítulo 3, versículo 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que Pedro está diciendo, este es nuestro hermano y es amado entre nosotros, y su doctrina es digna de escucharse, porque proviene del Señor. Entonces, él es uno de los apóstoles. Ahora, ¿por qué el peligro en la actualidad de personas que se hacen llamar apóstoles? Aprovechando el punto, es de que estas personas entienden que el llamarse apóstol conlleva a otra cosa. O sea, hay algo en este concepto que se entiende, y es de que un apóstol tiene una autoridad diferente a la de los otros hermanos. Entonces los apóstoles estos introducen doctrinas de demonios, doctrinas que no son del Señor, en base a una autoridad que ellos mismos se acreditan, que es la de apóstol. Entonces dicen, soy apóstol, entonces yo también puedo poner un cimiento doctrinal diferente. Y ya sabemos lo que dice la Biblia al respecto de esto en Gálatas capítulo 1. Dice que el que predica otro evangelio sea llamado anatema. A esto se refiere a personas que ponen o dictan otras doctrinas distintas a las del evangelio. Entonces, estos pseudoapóstoles actuales no son más que engañadores y burladores, vividores, y que buscan la ganancia deshonesta. Bueno, sin pararnos más en esto, y regresando a lo que Pablo está haciendo, es presentarse como un hombre de Dios, pero no como un hombre de Dios que está por sobre los demás, porque ahora las personas que se hacen llamar apóstoles creen que porque son apóstoles son superiores y son señores y amos de las demás personas. Las personas les sirven, pero ese no es el concepto de un apóstol, es de un servidor, es de un esclavo de Jesucristo, y él mismo es consiervo de los demás. No es mayor a los demás, simplemente tiene una función distinta a los demás. No es mayor que ningún hermano, ni del que se considerara el menor de todos, sino que es siervo de los demás. Entonces, esto es importante para nuestra comprensión de lo que es un apóstol. Es un servidor, es un esclavo de Jesucristo. Por último, quiero añadir un texto que me gusta mucho, y es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18. Dice, Jesús orando al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús utiliza 2 veces una palabra que es la misma, del mismo verbo de la otra palabra de enviado, que es apóstol. Y dice, como tú me apestelas al mundo, así yo los he enviado, así yo los he apesteila al mundo. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Utiliza esta palabra de apóstol. Entonces dice Jesús, yo soy un enviado del Padre, que a su vez ha enviado a estos hombres a predicar la palabra. Así que nuestro trabajo no es poner otro fundamento, sino llevar la palabra que ya ha sido instituida por los apóstoles, por los enviados de Jesucristo. Esto fue Proyecto Berea. Mi nombre es Jesús Monten. Pueden buscarnos en mi muro personal o por la página. Estamos para servirles. Gracias y paz a todos. Que el Señor los guarde.